Ese collar era de mi madre, dijo el millonario al ver a la limpiadora con él. La verdad impacta. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando don Ricardo Valdés regresó a su mansión. Acababa de cerrar una negociación millonaria y, por primera vez en meses, se sentía satisfecho. Pero su alegría se evaporó apenas cruzó el vestíbulo. Allí estaba Lucía, la nueva limpiadora, una mujer de rostro sereno y manos gastadas por el trabajo, ordenando unas flores en el salón principal. Lo que llamó su atención no fue su presencia, sino lo que brillaba en su cuello. Un collar de perlas. No cualquier collar. El de su madre. Ricardo se quedó helado. Aquel collar había desaparecido hacía más de 20 años, la noche en que su madre murió. Él tenía apenas 12. Lo habían buscado durante semanas. Nadie lo halló. Hasta ese momento. ¿Dónde consiguió eso?, preguntó, con la voz tensa. Lucía se giró, sorprendida. «Perdón, señor». Él dio un paso adelante, señalando el collar. Ese collar, su voz se quebró. «Era de mi madre». El silencio cayó como una losa. La mujer se llevó una mano al pecho, tocando las perlas con un gesto instintivo. No sabía qué, empezó a decir, pero el tono del millonario la interrumpió. «Cotes, ¿dónde lo consiguió? ¿Lo robó?» Lucía bajó la mirada. «No, señor, jamás haría algo así. Este collar es lo único que tengo de mi madre». Ricardo se quedó inmóvil. «¿De su madre? ¿Está diciendo que ese collar le pertenecía a usted?» Ella asintió, con tristeza. «Sí, señor. Era suyo. Me lo dejó antes de morir». Él soltó una risa incrédula. «¿Cómo podría ser eso posible? Este collar pertenece a mi familia. Fue un regalo de bodas para mi madre, Teresa de Valdés. Nadie más lo tuvo nunca». Lucía lo miró fijamente, y en sus ojos apareció un brillo que mezclaba miedo y decisión. «Entonces, señor, quizás sea hora de que sepa la verdad». Esa noche, en el comedor, Lucía contó su historia. Ricardo escuchaba sin interrumpirla, con una copa de vino que no se atrevía a beber. «Mi madre trabajó aquí, en esta misma casa, hace más de 20 años», empezó ella. Era joven, apenas tenía 17. Su nombre era Soledad. Era la sirvienta personal de su madre. Ricardo frunció el ceño. «Recuerdo a una mujer con ese nombre. Era amable. Mi madre la quería mucho». «Sí», dijo Lucía. «Hasta que algo cambió». Su voz se quebró. «Mi madre me contaba que la señora Teresa sufría mucho. Su esposo, su padre, era un hombre duro, arrogante. Ella soportaba en silencio, pero mi madre la escuchaba llorar casi todas las noches». Ricardo bajó la mirada, incómodo. Aquello era cierto. Había visto con sus propios ojos el carácter violento de su padre. «Un día, la señora Teresa le regaló este collar», continuó Lucía. «Le dijo, guárdalo, Soledad. Si algo me pasa, entrégaselo a la persona que más lo necesite». «¿Y qué pasó después?», preguntó él, con la voz más suave. «Poco después, la señora murió. Dijeron que fue un accidente, pero mi madre siempre dudó. Quiso devolver el collar, pero su padre la despidió al día siguiente. Nadie le permitió entrar otra vez. Ella guardó el collar y huyó». Ricardo respiró hondo, recordando aquel tiempo. Su padre había prohibido mencionar a las sirvientas que se marcharon después de la muerte de su esposa. Decía que querían robarle. «Mi madre se marchó embarazada», continuó Lucía, bajando la voz. «Y me tuvo a mí, señor Valdés». El aire se escapó del pecho del millonario. «¿Qué está diciendo?». «Que soy hija de Soledad. Y, según mi madre, mi padre era...». Lucía tragó saliva, el suyo. Ricardo se levantó de golpe. «Eso es imposible». «Ojalá lo fuera», respondió ella con calma. «Mi madre nunca quiso decírselo a nadie. Solo me dio este collar para recordarme de dónde venía». El silencio llenó la habitación. Ricardo caminó hasta la ventana, respirando con dificultad. Todo lo que había creído saber sobre su familia se tambaleaba. Recordó vagamente a su madre, Teresa, y a la joven sirvienta que siempre la acompañaba. Había cariño entre ellas, pero también secretos. «¿Por qué ahora?», preguntó él finalmente, sin girarse. «¿Por qué venir aquí, a trabajar en mi casa?». Lucía bajó la cabeza. «Porque cuando mi madre murió, me dejó una carta. Decía que debía entregarle algo si algún día lo encontraba». Sacó del bolsillo un sobre amarillento, con el sello familiar de los Valdés.
Ricardo lo tomó con las manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una nota breve, escrita con la letra de su madre. Si esta carta llega a tus manos, hijo, es porque la verdad salió a la luz. Soledad no te traicionó. Fue mi amiga. El collar se lo di yo, para que lo guardara lejos de tu padre. Si alguna vez lo ves en el cuello de otra mujer, no lo juzgues. Mírala bien, porque en sus ojos reconocerás algo de mí. Ricardo leyó la carta una y otra vez. Cada palabra era una estocada y una caricia al mismo tiempo. Se giró hacia Lucía. Por primera vez, la miró realmente. Y entonces lo entendió. Los rasgos de su madre, la misma forma de mirar, la misma calma en la voz. Eras la hija de Soledad, dijo con un hilo de voz. Sí, señor. Mi madre siempre le deseó bien. Nunca quiso que supiera la verdad. Solo me pidió que cuidara el collar. Ricardo se acercó despacio. No eres mi enemiga, Lucía. Y si lo que dices es cierto, eres mi hermana. Las lágrimas le nublaron los ojos. Ella bajó la mirada, temblando. Yo no buscaba dinero, señor. Solo respuestas. Él asintió. Y las mereces. Sacó de un cajón un pequeño joyero de madera. Dentro había una pulsera de perlas idéntica al collar. Esto también era de mamá, dijo, ofreciéndosela. Lo vale contigo. Es tu herencia tanto como la mía. Lucía negó con la cabeza. No, señor. Yo no vine por herencias. Vine a cerrar una historia que mi madre nunca pudo contar. Ricardo sonrió, con tristeza. Entonces déjeme cerrarla yo. A partir de hoy, esta casa también es suya. Semanas después, la mansión Valdés volvió a la calma. En el retrato de salón, Teresa de Valdés parecía sonreír distinto, como si aprobara aquel reencuentro. Lucía seguía trabajando allí, pero ya no como empleada. Era parte de la familia. Y cada mañana, cuando el sol iluminaba las perlas de collar, ambos recordaban que la verdad, por dolorosa que fuera, también puede unir lo que la mentira separó. Ese collar era de mi madre, dijo el millonario al ver a la limpiadora con él. La verdad impacta. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando don Ricardo Valdés regresó a su mansión. Acababa de cerrar una negociación millonaria y, por primera vez en meses, se sentía satisfecho. Pero su alegría se evaporó apenas cruzó el vestíbulo. Allí estaba Lucía, la nueva limpiadora, una mujer de rostro sereno y manos gastadas por el trabajo, ordenando unas flores en el salón principal. Lo que llamó su atención no fue su presencia, sino lo que brillaba en su cuello. Un collar de perlas. No cualquier collar. El de su madre. Ricardo se quedó helado. Aquel collar había desaparecido hacía más de 20 años, la noche en que su madre murió. Él tenía apenas 12. Lo habían buscado durante semanas. Nadie lo halló. Hasta ese momento. ¿Dónde consiguió eso? Preguntó, con la voz tensa. Lucía se giró, sorprendida. Perdón, señor. Él dio un paso adelante, señalando el collar. Ese collar, su voz se quebró. Era de mi madre. El silencio cayó como una losa. La mujer se llevó una mano al pecho, tocando las perlas con un gesto instintivo. No sabía qué. Empezó a decir, pero el tono del millonario la interrumpió. «Cotes, ¿dónde lo consiguió? ¿Lo robó?» Lucía bajó la mirada. «No, señor. Jamás haría algo así. Este collar es lo único que tengo de mi madre». Ricardo se quedó inmóvil. ¿De su madre? ¿Está diciendo que ese collar le pertenecía a usted? Ella asintió, con tristeza. Sí, señor. Era suyo. Me lo dejó antes de morir. Él soltó una risa incrédula. ¿Cómo podría ser eso posible? Este collar pertenece a mi familia. Fue un regalo de bodas para mi madre, Teresa de Valdés. Nadie más lo tuvo nunca. Lucía lo miró fijamente, y en sus ojos apareció un brillo que mezclaba miedo y decisión. Entonces, señor, quizás sea hora de que sepa la verdad. Esa noche, en el comedor, Lucía contó su historia. Ricardo escuchaba sin interrumpirla, con una copa de vino que no se atrevía a beber. Mi madre trabajó aquí, en esta misma casa, hace más de 20 años, empezó ella. Era joven, apenas tenía 17. Su nombre era Soledad. Era la sirvienta personal de su madre. Ricardo frunció el ceño. Recuerdo a una mujer con ese nombre. Era amable. Mi madre la quería mucho. Sí, dijo Lucía. Hasta que algo cambió. Su voz se quebró. Mi madre me contaba que la señora Teresa sufría mucho.
Su esposo, su padre, era un hombre duro, arrogante. Ella soportaba en silencio, pero mi madre la escuchaba llorar casi todas las noches. Ricardo bajó la mirada, incómodo. Aquello era cierto. Había visto con sus propios ojos el carácter violento de su padre. Un día, la señora Teresa le regaló este collar. Continuó Lucía. Le dijo, guárdalo, Soledad. Si algo me pasa, entrégaselo a la persona que más lo necesite. ¿Y qué pasó después? Preguntó él, con la voz más suave. Poco después, la señora murió. Dijeron que fue un accidente, pero mi madre siempre dudó. Quiso devolver el collar, pero su padre la despidió al día siguiente. Nadie le permitió entrar otra vez. Ella guardó el collar y huyó. Ricardo respiró hondo, recordando aquel tiempo. Su padre había prohibido mencionar a las sirvientas que se marcharon después de la muerte de su esposa. Decía que querían robarle. Mi madre se marchó embarazada, continuó Lucía, bajando la voz. Y me tuvo a mí, señor Valdés. El aire se escapó del pecho del millonario. ¿Qué está diciendo? Que soy hija de Soledad. Y, según mi madre, mi padre era... Lucía tragó saliva, el suyo. Ricardo se levantó de golpe. Eso es imposible. Ojalá lo fuera, respondió ella con calma. Mi madre nunca quiso decírselo a nadie. Solo me dio este collar para recordarme de dónde venía. El silencio llenó la habitación. Ricardo caminó hasta la ventana, respirando con dificultad. Todo lo que había creído saber sobre su familia se tambaleaba. Recordó vagamente a su madre, Teresa, y a la joven sirvienta que siempre la acompañaba. Había cariño entre ellas, pero también secretos. ¿Por qué ahora? Preguntó él finalmente, sin girarse. ¿Por qué venir aquí, a trabajar en mi casa? Lucía bajó la cabeza, porque cuando mi madre murió, me dejó una carta. Decía que debía entregarle algo si algún día lo encontraba. Sacó del bolsillo un sobre amarillento, con el sello familiar de los Valdés. Ricardo lo tomó con las manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una nota breve, escrita con la letra de su madre. Si esta carta llega a tus manos, hijo, es porque la verdad salió a la luz. Soledad no te traicionó. Fue mi amiga. El collar se lo di yo, para que lo guardara lejos de tu padre. Si alguna vez lo ves en el cuello de otra mujer, no lo juzgues. Mírala bien, porque en sus ojos reconocerás algo de mí. Ricardo leyó la carta una y otra vez. Cada palabra era una estocada y una caricia al mismo tiempo. Se giró hacia Lucía. Por primera vez, la miró realmente. Y entonces lo entendió. Los rasgos de su madre, la misma forma de mirar, la misma calma en la voz. Eras la hija de Soledad, dijo con un hilo de voz. Sí, señor. Mi madre siempre le deseó bien. Nunca quiso que supiera la verdad. Solo me pidió que cuidara el collar. Ricardo se acercó, despacio. No eres mi enemiga, Lucía. Y si lo que dices es cierto, eres mi hermana. Las lágrimas le nublaron los ojos. Ella bajó la mirada, temblando. Yo no buscaba dinero, señor. Solo respuestas. Él asintió. Y las mereces. Sacó de un cajón un pequeño joyero de madera. Dentro había una pulsera de perlas idéntica al collar. Esto también era de mamá, dijo, ofreciéndosela. Lo vale contigo. Es tu herencia tanto como la mía. Lucía negó con la cabeza. No, señor. Yo no vine por herencias. Vine a cerrar una historia que mi madre nunca pudo contar. Ricardo sonrió, con tristeza. Entonces déjeme cerrarla yo. A partir de hoy, esta casa también es suya. Semanas después, la mansión Valdés volvió a la calma. En el retrato de salón, Teresa de Valdés parecía sonreír distinto, como si aprobara aquel reencuentro. Lucía seguía trabajando allí, pero ya no como empleada. Era parte de la familia. Y cada mañana, cuando el sol iluminaba las perlas de collar, ambos recordaban que la verdad, por dolorosa que fuera, también puede unir lo que la mentira separó.